Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes aquí en Lima, Perú, y también cada uno de ustedes allá en Calley, Puerto Rico, y en los diferentes países de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica y del Canadá, a través de Galaxy 7, Canal 11. Que las bendiciones de Dios sean sobre todos ustedes y Dios nos permita entender su palabra en esta tarde. Quiero leer en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, y dice de la siguiente manera: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Así, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La venida del ángel fuerte. Este ángel que aparece aquí en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, es nada menos que Cristo. Cristo descendiendo del cielo en su cuerpo teofánico, con el título de propiedad de los cielos y de la tierra, que es este librito que él tomó en el cielo de la mano del que está sentado en el trono, o sea, de la mano de Dios, y lo abrió en el cielo. Libro de la redención, título de propiedad de los cielos y de la tierra, libro de la vida del Cordero, que contiene los nombres de todos los escogidos, escritos allí, como dice el apóstol San Pablo en Hebreos capítulo 12 y verso 22 en adelante: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora podemos ver que en el cielo están escritos los nombres de los primogénitos de Dios. Están escritos en este libro de la vida del Cordero, o sea, el libro de los 7 sellos. Y el Cordero, cuando murió en la cruz del Calvario, nos limpió de todo pecado, y a medida que han ido pasando las edades de la iglesia gentil, los
que tienen sus nombres escritos en ese libro han estado respondiendo al llamado de Dios en cada edad. Han respondido al mensaje del Evangelio que los ha estado llamando cada uno en su edad, y han estado reconociendo a Jesucristo como el sacrificio de Dios por el pecado, para así el pecado de cada hijo de Dios no aparecer ante la presencia de Dios, pues Jesucristo nos limpió de todo pecado. Y Juan el Bautista dijo, hablando de Jesucristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que por medio del Señor Jesucristo, cada primogénito de Dios en su edad ha recibido la bendición de la muerte o sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para que así nuestros nombres permanezcan escritos en el libro de la vida del Cordero y podamos así permanecer para toda la eternidad. Por eso, a través de los siglos, he estado predicando el Evangelio y mostrándole a la raza humana el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Jesucristo dijo que Él tenía otras ovejas que no eran del redil de Israel, o sea, unas ovejas gentiles. Esas ovejas de entre los gentiles responderían a su llamado, siendo que Jesucristo representa a sus hijos como ovejas. Él se representa como pastor o buen pastor. Y Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En cada edad, la voz de Cristo, el mensaje del Señor Jesucristo correspondiente para cada edad, revelado al mensajero de cada edad por el Señor Jesucristo, ha sido la voz del buen pastor, llamando y juntando a sus ovejas en cada edad, en cada etapa de la iglesia gentil. Y al final del tiempo hay un llamado final, el cual habló el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 24 y verso 31, cuando dijo, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Es el llamado final del Señor Jesucristo, llamando a todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, para así ser juntados y preparados para nuestro regreso a la vida eterna. Por eso el Señor Jesucristo habló tanto del fin del tiempo y de este llamado final, y lo presentó en diferentes parábolas dadas por el mismo Señor. Por ejemplo, tenemos la parábola del trigo y de la cizaña, donde el Señor Jesucristo nos dice en el capítulo 13, verso 37 en adelante, cuando los discípulos querían la explicación a esta parábola, Jesús respondiendo él, Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, o sea, los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y la cizaña son los hijos del malo, el enemigo que la sembró, o sea, que sembró la cizaña es el diablo. La siega o cosecha es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Aquí nuevamente el Señor Jesucristo señala el ministerio de sus ángeles para el fin del siglo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Ahora vean ustedes, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, miren ustedes, a unos los colocará en el reino del Padre, donde resplandecerán como el sol, pero otros serán echados en el horno de fuego. Esto también nos habló el profeta Malaquías en el capítulo 4 y verso 1 en adelante, donde dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Eso será para la cizaña, los hijos del malo. Mas ahora este fuego que los abrazará será radioactividad que se va a desatar en esta tierra, pues está almacenada en estas bombas atómicas y otros tipos de bombas que tienen preparadas. Eso va a desatarse en algún momento y va a producir ese fuego. También el fuego volcánico y lava volcánica que va a salir de los volcanes va a ayudar en este proceso para que este planeta Tierra, que ya ha perdido su savia para producir los alimentos que el ser humano necesita, esa lava y polvo o arena volcánica se va a regar por toda la tierra. Va a caer esa ceniza volcánica alrededor de la tierra y se va a ir renovando, preparando para el glorioso reino milenial. Porque el glorioso reino milenial será un reino de prosperidad, de paz, de armonía, en donde la tierra producirá todo lo que el ser humano necesita. Aún dice que el desierto florecerá. También habrá un adelanto grande en todas las cosas del ser humano y sobre todo en cuanto al conocimiento de Dios. Pues de la raza humana que ha luchado por obtener el conocimiento de quién es Dios, dónde habita, qué hizo en el pasado, qué está haciendo en el presente y qué hará en el futuro, y quién es el Señor Jesucristo. El ser humano ha luchado por conocer a ese Dios creador de los cielos y de la tierra, pero no ha llegado al pleno conocimiento de ese Dios todopoderoso. Pero miren ustedes lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 11, verso 1 en adelante, hablándonos del glorioso reino milenial. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que ven, por lo que oigan sus ojos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, o sea, con la palabra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El espíritu de sus labios también es la palabra. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.
La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Está dando una descripción del glorioso reino milenial, donde la causa de todo ese adelanto y de esa paz que habrá en ese glorioso reino será porque la tierra será llena del conocimiento de Dios. Para ese tiempo nos dice el libro del Apocalipsis que el diablo, el cual fue el que sembró la cizaña en la tierra, el diablo será atado por 1000 años. Aquí lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, y encontramos en el verso 10 que dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados. Esto es para después del milenio. Vamos, son las dos cosas terribles que le van a pasar al diablo antes de que le suceda esto. El diablo será atado. Capítulo 19, verso 19 en adelante dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta, y había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de ellos. Y el capítulo 20, verso 1 en adelante dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Ahora aquí podemos ver el glorioso reino milenial. Lo tendremos y el diablo estará atado. O sea que no podrá molestar a ninguno de los hijos de Dios, porque estarán llenos del conocimiento de Dios. Y una persona llena del conocimiento de Dios es una persona que obtiene la victoria en contra del diablo. Porque cuando la persona conoce a Dios, ya esa persona ha obtenido el conocimiento de Dios y su obra, y no puede ser engañado ni por falsos profetas, ni por anticristos, ni por la bestia, ni por nadie, porque conoce cuál es la obra de Dios para el tiempo en que vive. Por eso Jesucristo dijo en una ocasión, hablando de los falsos profetas, de los anticristos, dijo: y engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Si fuera posible, pero no es posible engañar a los escogidos de Dios. ¿Por qué?
porque ellos son llenos del conocimiento de Dios y conocen a Dios y su obra para el tiempo en que ellos están viviendo. Ahora, hablando de la venida del ángel fuerte de Apocalipsis capítulo 10, que es la venida de Jesucristo, el cual le apareció a Saulo de Tarso en el camino de Damasco en una luz, y le dijo, Saulo, o le pregunta a Saulo, al escuchar a esa luz, decirle, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosas es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo, sabiendo que aquella era la misma luz que le había aparecido a Moisés en el monte Sinaí, y le había dicho, Moisés, 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 y Moisés había dicho, heme aquí, Señor, había ido a esa luz. Esa luz le dice, quita los zapatos o las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el mismo que le apareció a Saulo de Tarso. Encontramos que cuando le apareció a Saulo de Tarso, Saulo pregunta, Señor, ¿quién eres? O sea, ¿cómo te llamas? Porque Saulo sabía que ese era el yo soy que le había aparecido a Moisés. Pero Saulo pensaba que él estaba sirviéndole al yo soy del Antiguo Testamento, al yo soy, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuando estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Y cuál es la sorpresa para San Pablo o para Saulo de Tarso? Que el yo soy del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que le está apareciendo en esa misma luz que le apareció a Moisés, ahora le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Había tomado el nombre de redención, el nombre Jesús, que significa redentor, y estaba llevando a cabo la obra correspondiente para ese tiempo. Ahora podemos ver que un hombre celoso de su religión y perseguidor del camino que llamaban herejía, el camino de Jesucristo, el cual seguían los discípulos de Jesús. Vean ustedes, Saulo persiguiendo ese camino y a todos los que estaban creyendo ese mensaje, se encontró persiguiendo al mismo Dios que él pensaba que le estaba sirviendo al perseguir a los cristianos. Pero Dios tenía una obra grande para hacer a través de Saulo de Tarso, y por eso lo llamó y se le reveló. Pablo tuvo la revelación de quién era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuando le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Por eso San Pablo, en 1 de Timoteo capítulo 3, él dice, grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Él pudo ver quién era Jesús de Nazaret y vino a ser apóstol, ministro del Señor Jesucristo. Ahora encontramos que en muchas ocasiones Saulo o Pablo le dice a diferentes discípulos de él, y en el libro de los Hechos habla San Pablo diciendo en diferentes ocasiones, el ángel de Dios me apareció y me dijo tal y tal cosa. Y aún las cartas que escribió el apóstol San Pablo fueron inspiradas por Jesucristo, por el ángel del pacto que es el Señor Jesucristo. El libro de los Hebreos es una joya de conocimiento divino dado a la raza humana.
en donde Saulo de Tarso muestra al pueblo hebreo todos los tipos y figuras que tenían en el templo, y muestra que esos tipos y figuras que estaban allí en el templo estaban representando cosas que Dios haría, y muestra aquel templo hebreo, lo muestra como tipo y figura del templo espiritual del Señor Jesucristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Saulo de Tarso, o San Pablo, cuando él subió al cielo, pues en una ocasión él fue apedreado y lo dieron por muerto. Él subió al cielo, y allá en el cielo él dice que vio cosas que no le eran permitidas al hombre dar a conocer. Dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre alguno. Él vio lo que él estaba acostumbrado a ver en el templo que el pueblo hebreo tenía. Él lo vio en el cielo, todo eso, pero en cosas celestiales. Y luego él tuvo la revelación divina de que esas cosas celestiales luego serían manifestadas aquí en la tierra y vendrían a ser cumplidas en seres humanos que vendrían a ser la iglesia del Señor Jesucristo, el templo espiritual de Cristo, en donde se materializarían todas esas cosas que él vio en el cielo. Por esa causa encontramos que el templo tenía atrio y también tenía lugar santo y lugar santísimo. El lugar santísimo corresponde a las 7 edades o 7 etapas de la iglesia gentil, comenzando allá en el Oriente Medio, donde nació la iglesia del Señor Jesucristo, y luego más adelante en Asia Menor comenzó la primera edad de la iglesia gentil, o sea, comenzó allí la etapa del lugar santo, en donde 7 candeleros o un candelero con 7 lámparas estaba colocado en el lugar santo del templo hebreo. Esto nos muestra que estas 7 lámparas son los 7 mensajeros que Dios envía a su iglesia durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, para alumbrar en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, o sea, de la iglesia del Señor Jesucristo. Luego encontramos más adelante el lugar santísimo, y dentro del lugar santísimo encontramos el arca del pacto, y dentro del arca del pacto están las tablas de la ley, está la vara de Aarón que reverdeció, está también el maná en una urna de oro, en una vasija de oro, y un incensario, dice el apóstol San Pablo, está también en el lugar santísimo, lo dice en hebreo. Ahora, cuando él llega a esta parte del lugar santísimo, el apóstol no puede dar explicación de estas cosas, porque estas son las cosas que corresponden para después de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y por esa causa Saulo guarda silencio en cuanto al significado de estas cosas que él vio en el lugar santísimo. Dice que aquellas cosas las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés
cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Conforme a ese modelo que Dios le mostró, Moisés lo hizo. Ahora, cuando Jesucristo está construyendo su templo espiritual, lo construye con el mismo plano que hizo Moisés el templo, pero con piedras no literales, sino con seres humanos que son piedras vivas. Como el Señor Jesucristo también es una piedra viva, es la piedra angular o piedra del ángulo que los edificadores desecharon. Ahora, miren ustedes aquí, hablando del lugar santísimo, dice San Pablo en el capítulo 9, verso 3 en adelante: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora, aquí podemos ver que esta parte del lugar santísimo es la más importante del templo que hizo Moisés, es la más importante del templo del Señor Jesucristo y es la más importante en el cielo, porque esa es la parte donde está el trono de Dios. Y lo que Dios ha estado haciendo en este planeta Tierra es reflejando y materializando su trono que está en el cielo con todo lo que contiene el cielo. Por eso es que en tipos y figuras Él llama también a sus mensajeros ángeles. Él llama también a sus hijos estrellas. A Abraham le dijo que su simiente sería como la arena del mar, y también le dijo que sería como las estrellas del cielo. Cuando habla de Israel, es como la arena del mar, porque es el pueblo terrenal. Pero cuando habla de los escogidos de Dios que son del cielo, esos son el Israel celestial. Por eso los compara con las estrellas del cielo. Ahora, nosotros, en el fin del tiempo, el Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, entra a la etapa del lugar santísimo, en donde el Señor Jesucristo estará materializando todas las cosas que están en el trono. Por eso podemos ver que Jesucristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, viene con un librito abierto en su mano. Ahora veamos dónde estaba ese librito en el cielo. Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un librito abierto, un librito escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Dónde estaba ese librito? En la mano del que está sentado en el trono, o sea, en la mano de Dios. Y ese librito
fue el que tomó al Señor Jesucristo allá en el cielo, lo abrió y luego lo trajo a la tierra. Y lo trae a la tierra para colocarlo en la mano de su último ángel mensajero, pues Juan el apóstol está representando ahí al último ángel mensajero que recibe ese librito abierto. Juan el apóstol en toda la revelación apocalíptica está representando a la iglesia del Señor Jesucristo con todos los mensajeros que Jesucristo le daría a su iglesia. Por lo tanto, cada etapa de la iglesia gentil fue representada en Juan el apóstol, pasando por esta revelación apocalíptica desde el comienzo hasta su final. Por eso a Juan le es entregado ese libro abierto, porque él es tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo, encabezada en el ángel del Señor Jesucristo en el fin del tiempo, así como fue tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo en cada edad, encabezada en el ángel de cada edad. Y ahora, miren ustedes, el Señor Jesucristo, el ángel fuerte, la columna de fuego, esta luz que le apareció a Moisés y también le apareció a Saulo de Tarso, desciende del cielo. Miren aquí, Apocalipsis capítulo 10, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube. Es una nube de luz, una columna de fuego o pilar de fuego, con el arco iris sobre su cabeza, hablando de un pacto, del pacto eterno de Dios. Y su rostro era como el sol. ¿Por qué como el sol su rostro? A través del profeta Malaquías encontramos que la venida de Cristo para el fin del tiempo es como el sol de justicia. En la lectura que tuvimos, donde nos habla del día ardiente como un horno, también nos habla de la venida de Cristo, luego que ha dado una descripción clara de lo que será el día grande y terrible de Jehová, o sea, la gran tribulación, que consta de 3 años y medio, que es la parte final de la semana número 70. Después de eso dice: más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. El sol de justicia saliendo es la venida del ángel fuerte, la venida de Jesucristo en esa columna de fuego, en esa luz que le apareció a Moisés y le apareció a Saulo de Tarso. Y viene ese ángel del pacto, que es el Señor Jesucristo, en esa columna de fuego, viene con el título de propiedad, trayéndolo del trono de Dios, del trono que está en el cielo, al trono de su cuerpo místico, al lugar santísimo de su templo, que es el trono del Señor Jesucristo en su templo espiritual. El lugar santísimo del templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón representan el trono de Dios. Ahora, en el fin del tiempo, Él tiene que materializar todo lo que tiene allá en el trono, en el cielo, lo tiene que materializar en su templo espiritual, en su iglesia. Y por eso es que el ángel fuerte Jesucristo en teofanía, el ángel del pacto, viene con ese librito abierto de su mano para colocarlo en su templo espiritual, en el lugar santísimo de su templo, que es el trono del Señor Jesucristo en su iglesia, donde Él, con ese librito,
se sienta en su trono de su templo espiritual para revelarse a sus hijos, a sus escogidos, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, como el hijo de David. Y así, desde el lugar santísimo, Jesucristo se revela en el mensaje final, y a través del mensaje final llena del conocimiento divino a todos los hijos de Dios, y les da a conocer el gran misterio de su venida como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, como el juez de toda la tierra, para hablar el juicio divino que debe caer sobre este planeta Tierra, para dar a conocer estas cosas que deben suceder. Por eso es tan importante la venida del ángel fuerte, y su venida fue prometida para el fin del tiempo, y es en el fin del tiempo donde Jesucristo, el ángel del pacto, se revela en y a su iglesia, su cuerpo místico de creyentes, en y desde el lugar santísimo, así como se reveló en edades pasadas en el lugar santo de su templo espiritual. Y fue formado su cuerpo místico de creyentes del lugar santo por seres humanos, y es formado el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo por seres humanos. Para la primera edad usó personas de Asia Menor. Luego, para la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta edad, usó europeos, allá de Europa y algunos de otros lugares, pero el grueso de los que fueron parte de ese templo espiritual en las edades segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta fueron europeos en su mayoría. Luego pasó a Norteamérica para cumplir la séptima edad de la iglesia gentil y llamar a los que vendrían a formar parte de ese templo espiritual, de esa parte del lugar santo, y la mayoría fue de norteamericanos, pero también hubo de otras naciones. Luego de terminado el lugar santo de su templo espiritual, Jesucristo desciende del cielo con el librito abierto en su mano para traerlo a su templo, pero él necesita el lugar santísimo de ese templo, donde él tiene que habitar y donde tiene que colocar ese título de propiedad. Por lo tanto, él pasa al Caribe y toda la América Latina, llamando y juntando a sus escogidos latinoamericanos y caribeños, con los cuales forma el lugar santísimo de su templo espiritual. Y la mayoría de los que forman ese templo espiritual son latinoamericanos y caribeños. Digo la mayoría para dejar un 1% o 2% o hasta el 5% para otras naciones. Pero cuando esté terminada la obra y estemos transformados, vamos a ver cuánto por ciento era de latinoamericanos y caribeños
los que les correspondió formar el lugar santísimo. Y es en esta etapa del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo donde Él se revela a sus hijos. Primeramente a sus hijos de medio del pueblo gentil y después al pueblo hebreo, donde tiene 144,000. Y hoy podemos decir, como dijo el Señor Jesucristo 2000 años atrás: tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales también me conviene traer. Allá Él tenía unas ovejas, eran los gentiles, a los cuales le convenía traerlos al conocimiento divino, al programa de Dios. Y ahora, estando Jesucristo revelándose en medio de la iglesia gentil por 2000 años aproximadamente, ahora Jesucristo puede darnos a conocer y decirnos: también para el fin del tiempo yo tengo otras ovejas. O sea, no solamente las ovejas gentiles son las que están en mi programa, sino que tengo unas ovejas hebreas que son 144,000, a los cuales también me conviene traer. Me conviene traerlos a la edad y dispensación de la venida del Hijo del Hombre. Me conviene traerlos a la dispensación del reino, con el evangelio del reino, el cual ellos recibirán, con el mensaje que presenta a Jesucristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en este tiempo final. Mensaje que Dios había prometido y desde tiempos pasados. Lo había prometido en tipos y figuras. Por ejemplo, cuando escuchamos que nos habla de la trompeta final o gran voz de trompeta para el fin del tiempo, nos está hablando del mensaje del evangelio del reino. Y cuando allá en Levíticos capítulo 25 nos habla del año de jubileo y de la trompeta que se suena en el año del jubileo, nos está hablando de esa trompeta, nos está hablando del mensaje del evangelio del reino. Esa trompeta es tipo y figura del evangelio del reino siendo predicado en el fin del tiempo, que es el año del jubileo actualizado, en donde todos los hijos de Dios regresarán a su tierra, a su familia, a su descendencia y a su ascendencia. Regresarán a Dios y su programa para vivir por toda la eternidad. Por eso, para el fin del tiempo, el ángel fuerte, Jesucristo, el ángel del pacto, esa columna de fuego, esa luz que le apareció a Moisés y también le apareció a Saulo de Tarso. A Moisés le dijo: yo soy el que soy, y a Saulo de Tarso le dijo: yo soy Jesús. En este tiempo final, Él vendría a su pueblo, a su iglesia, para confirmarle su programa, para confirmarle todas las promesas que corresponden al fin del tiempo y cumplir todas esas promesas gradualmente, y así darnos la fe para ser transformados y raptados. La fe de rapto que está en la venida del ángel fuerte como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Por eso este ángel fuerte, cuando desciende del cielo, dice que clamó, dice que clamó como cuando ruge un león, porque ya no es cordero, sino el león
de la tribu de Judá. Es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso encontramos que Jesucristo tendrá la victoria contra la bestia, contra la imagen de la bestia y contra todo el que se le oponga en su venida. Encontramos, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 17, verso 11 al 14, donde nos muestra una batalla que habrá entre Cristo y la bestia. Y dice así: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, formarán, establecerán plenamente el reino del anticristo, el reino de la bestia, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Así es que en la batalla final, que el diablo levantará en contra de Cristo y los verdaderos creyentes en Cristo, Jesucristo obtendrá la victoria. Seremos transformados y raptados, y el enemigo de Dios no logrará lo que logró en las edades pasadas, que persiguió a Cristo y a los seguidores de Cristo, y los echaban a los leones, crucificaban a unos, a otros los quemaban en las hogueras, y así por el estilo a través de las edades pasadas, porque el Señor Jesucristo estaba como Cordero de Dios, estaba como sumo sacerdote, pero para la venida del ángel fuerte, Jesucristo cambia de Cordero de Dios a león de la tribu de Judá. Es el mismo Señor Jesucristo, pero en su nuevo ministerio como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, y como juez de toda la tierra. Por eso es que dice: pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Ya no más Cordero, sino león. El Cordero se convierte en el león de la tribu de Judá. Por eso es tan importante la venida del ángel del pacto, que es la venida de Cristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo en esa columna de fuego como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, para revelarse así a sus hijos en su iglesia, en la edad del lugar santísimo de su templo espiritual, y así obtener la gran victoria en el amor divino en favor de todos nosotros, y así realizar la transformación de nuestros cuerpos, y todos regresar felices y contentos y agradecidos a Dios a la eternidad, de donde nosotros hemos venido. La venida del ángel fuerte, así como se reveló Jesucristo en el Antiguo Testamento y también en las edades de la iglesia gentil por medio de sus profetas, de sus mensajeros. En el fin del tiempo, Él se revela por medio
de su ángel mensajero. Allá en las edades de la iglesia gentil se reveló como Cordero de Dios y como sumo sacerdote. Se reveló como Hijo de Dios. Y en el fin del tiempo se revela como Rey de Reyes y Señor de Señores, como León de la tribu de Judá, como Hijo de David, para así traer la bendición grande que Él ha prometido para sus hijos en el fin del tiempo y completar su programa con su iglesia, con sus escogidos en el fin del tiempo. La venida del ángel fuerte. El ángel fuerte no es el ángel del Señor Jesucristo. El ángel del Señor Jesucristo es el último profeta mensajero al cual Él usa para llevar a cabo su obra. Pero el ángel del pacto es el Señor Jesucristo, el cual le apareció a Saulo de Tarso y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y es también el que le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquella luz mística es el ángel del pacto, que es Jesucristo en su cuerpo teofánico. Pero el cuerpo físico o de carne que usará en el fin del tiempo será su ángel mensajero, del cual dice en Apocalipsis 22 y verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder. También lo dice en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6. Dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. O sea que no son cosas que las personas pueden decir, quizás sea así o quizás no sea así. No, son fieles y verdaderas estas palabras. Como Él ha dicho, así Él hará en este tiempo final. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Para qué? Para dar a conocer las cosas que deben suceder. Dios tiene una forma para darle a conocer a sus hijos las cosas que deben suceder. Por eso, a Juan el apóstol, el Señor Jesucristo le envió su ángel mensajero en teofanía para que le revelara a Juan estas cosas en esta forma simbólica. Y en el fin del tiempo enviaría su ángel mensajero en carne humana para dar a conocer estas cosas que deben suceder después de las cosas que sucedieron en las 7 edades de la iglesia gentil, y darle a conocer todos estos misterios del reino de Dios a todos los hijos de Dios, y darle también un recorrido histórico por todas las cosas que sucedieron en las edades de la iglesia gentil, y darle también a conocer las cosas que acontecerán en el milenio y en la eternidad, cosas que están en el futuro, y sobre todo darle a conocer las cosas que sucederán en este tiempo final. Las cosas que sucederán, tanto las bendiciones que vendrán sobre todos los hijos de Dios, los escogidos, como también los juicios divinos que vendrán sobre este planeta Tierra, pero que no tocarán a los hijos de Dios. Por eso es tan importante la venida del ángel fuerte. Toda la esperanza y la fe de todos los hijos de Dios reposa
en la venida del ángel fuerte. No hay otra esperanza para los hijos de Dios. La única esperanza es la venida del ángel fuerte de Apocalipsis capítulo 10. Porque este ángel fuerte es el Señor Jesucristo viniendo en su cuerpo teofánico y trayendo el título de propiedad donde vienen todas las bendiciones de Dios para todos los hijos de Dios. La venida del ángel fuerte. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y que todas las bendiciones del Señor Jesucristo en su venida, como el ángel fuerte, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Muchas gracias, amigos y hermanos aquí presentes en Lima, Perú, y también cada uno de ustedes a través de Galaxy 7 Canal 11 y también cada uno de los que están a través de la línea telefónica. Que todas las bendiciones de Jesucristo, como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, sean sobre todos nosotros. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín, para concluir nuestra parte en esta tarde. Oren mucho por mí, para que Dios me cuide, me guíe y me use y me mantenga en completa salud, porque necesito estar bien para toda la labor que falta por ser realizada. Y pronto nos veremos en cuerpos eternos y gloriosos conforme a la promesa de Dios. Pronto también les veré nuevamente, ya sea que esté en este cuerpo todavía o esté en el otro. Siempre vamos a estar viéndonos por toda la eternidad. Porque hemos venido de la eternidad, del trono de Dios. Y estamos aquí por un propósito divino. Bueno, cuando uno conoce estas cosas, sabe, una, que es eterno, que vino de la eternidad y que Jesucristo murió por nosotros, por usted y por mí, y que regresaremos a la casa de nuestro Padre Celestial, y que no estamos solos aquí. Aquí Dios tiene más hijos suyos, y Él también está con nosotros en la forma de Espíritu Santo, en la forma de columna de fuego, acompañándonos en este tiempo final. Así es que no estamos solos. El Señor Jesucristo en la columna de fuego está con nosotros en la América Latina y el Caribe. Así es que adelante, recibiendo su palabra y sirviéndole en nuestra edad y nuestra dispensación. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, y dejo con nosotros a Miguel Bermúdez Marín.